Oración a Jesucristo, oración desde la tumba. Oh Jesús, te amo con todo mi corazón. Perdóname mis pecados. Concédeme tu santa gracia, para permanecer fiel a ti hasta el final de mi vida. Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. No permitas que me aparte de ti. Fortalece mi fe, mi esperanza y mi amor. Jesús, te entrego toda mi alma, mis miedos, mis debilidades, mis anhelos. Tómame en tus brazos, y nunca me sueltes. Tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Contigo no temo ni a la muerte ni a la oscuridad, porque tú eres la luz que nunca se apaga. Fortalece mi corazón en la hora de la prueba, y guíame por el camino de la salvación eterna. Amén. Oración al Señor Jesús encontrada en su tumba. Es un texto que a menudo circula en círculos religiosos, normalmente con la afirmación de que fue hallada al abrir el Santo Sepulcro de Jesús o en algún santuario cristiano. Es importante saber que esta oración no es un texto bíblico y no existe evidencia histórica fiable que confirme que realmente se encontró en la tumba de Jesús. Sin embargo, posee un contenido conmovedor y suele utilizarse como apoyo espiritual. Todo comienza con el silencio. No con un trueno, no con un relámpago o un destello de luz, sino con ese momento en que todo a tu alrededor se detiene, y de repente, escuchas a ti mismo. En un mundo donde cada día algo grita, llama o exige, el silencio se convierte en un milagro. Así comenzó todo junto a la tumba. No con pruebas, sino con silencio. Aquel día era común, pero en él estaba escondida la respuesta para todos los corazones poco comunes. Las mujeres iban al lugar de la muerte, llevando aromas, lamentos, dolor y fe, pequeña, gastada, medio viva, pero viva. Aún no sabían que la oración que dejarían en la tumba no sería solo palabras. Sería profecía. En el primer minuto de esta historia vemos lo esencial: la piedra estaba removida. Lo que debía permanecer cerrado, estaba abierto. Lo que simbolizaba el final, se había convertido en principio. Y alguien había dejado allí unas palabras. No un grito, no un llamado a la revolución, sino una simple, silenciosa oración. Comenzaba así: Señor, si aún soy necesario para este mundo, déjame. Pero si ya es tiempo, recíbeme en tu luz. No para la gloria, no para el reconocimiento, sino para que mi corazón ya no pertenezca más a la oscuridad. Nadie sabe quién la escribió, si fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir, o el eco de uno de sus discípulos que entró allí después. Pero el contenido fue más fuerte que la autoría, porque esta oración no pedía, aceptaba, y ahí estaba toda su fuerza. Jesús oró en el huerto, cuando su cuerpo aún no estaba clavado en la cruz. Oró diciendo: hágase tu voluntad. Y esa breve frase se convirtió en llave de eternidad. Porque no son los vencedores, ni los ricos, ni los famosos quienes abren las puertas del cielo, sino aquellos que aceptan la voluntad del Padre, incluso cuando pasa por el dolor. La oración encontrada en la tumba se convirtió en testimonio de que incluso la muerte no es el final. Que incluso en la cueva más oscura se pueden dejar palabras que alguien encontrará después, y vivirá. No es poesía. Es anatomía espiritual. Cuando el corazón deja de latir para sí mismo, y empieza a vivir para él. Piensa, ¿cuántas palabras decimos cada día en vano? ¿Y cuántas de ellas permanecen después de nosotros? ¿Dejaremos algo más que tareas, preocupaciones, reuniones planeadas? ¿Y si no? ¿Y si lo único que queda es una línea grabada en piedra, en una pared, en el corazón de alguien? No permitas que mis miedos se conviertan en mi Dios. Tengo miedo, pero camino, porque sé quién me guía. Esa línea fue la segunda, en la misma oración. Y fue la que cambió el corazón de la mujer que llegó a la tumba. No vio el cuerpo, pero vio el significado. Lo que Jesús dejó después de sí no fue su cuerpo. Fue su espíritu. Una oración. Un testimonio. Hoy, la gente quiere milagros. Quiere cambios. Quiere respuestas. Pero pasa de largo junto a las tumbas. Porque parece que allí no hay nada. Sin embargo, a veces es justo allí, donde todo parece muerto,
donde habla el viviente. Justo allí, donde todos se han ido, Él permanece. Y deja palabras que no se borrarán. La oración dejada en la tumba no tiene autor. Pero tiene fuerza, porque en ella está la esencia de la fe. Aceptar. Entregar. No luchar hasta lo último, sino confiar lo último a Él. Y por eso sigue viva. Si ahora estás al límite. Si no entiendes por qué pasa todo esto. Si estás cansado de luchar. Imagina que estás frente a la tumba. Silencio. Vacío. Pero la piedra está removida. Eso ya es señal. Y justo aquí, donde todos terminan, tú puedes comenzar. Y decir, Señor, no sé qué sigue. Pero confío. Aunque no vea, camino. Aunque no oiga, oro. Porque sé que tú estuviste aquí. Y tú, estás vivo. Piedra fue removida. Pero el dolor, aún permanecía. Porque incluso al ver la tumba vacía, eso no significaba que el corazón ya estuviera sanado. El ser humano no es una máquina. Su fe no nace de inmediato. Crece. Y muchas veces, en silencio. Los discípulos que corrieron a comprobar si era cierto que Cristo no estaba en la tumba, no lo entendieron de inmediato. Pedro vio, pero guardó silencio. Juan vio, y creyó. Y las mujeres, ellas lloraban. Y en ese llanto nacía la verdadera oración. Si aún estás aquí, Jesús, dame una señal. No con voz. No con un milagro. Simplemente, dame un corazón que no se rompa, incluso cuando todo lo demás se derrumbe. Estas palabras no están escritas en el Evangelio, pero resonaban en cada alma que lo buscaba. Porque a veces la oración más fuerte no es la que se pronuncia en voz alta, sino la que el alma susurra para sí misma, de pie ante el vacío. La oración encontrada en la tumba contenía otra frase que, al parecer, no tenía lógica. El silencio no es ausencia de respuesta. Es una forma en la que Dios habla, cuando el corazón está listo para escuchar. Y es entonces cuando comienza la verdadera escucha. Cuando ya no queda ruido. Cuando has dejado de buscar pruebas. Cuando simplemente te quedas de rodillas, no por un resultado, sino por Él. La Biblia una y otra vez muestra que Dios habla en el silencio. Moisés lo escuchó en el silencio de la montaña. Elías, en el suave susurro. Y hasta Jesús guardó silencio ante Pilato. Porque la verdad no necesita justificaciones. Ella permanece, como la tumba, abierta, sin cuerpo, pero llena de presencia. En nuestro mundo esto suena extraño. Nos han enseñado, si no hablas, no te escucharán. Si no gritas, no te notarán. Pero en el mundo de Dios es al revés. Lo más profundo se dice con la mirada. Lo más fuerte, se vive con el corazón. Lo que más cambia, es el silencio. Quien dejó la oración en la tumba lo sabía. No suplicaba. No pedía. Daba gracias. Incluso sin tener nada. Y esa gratitud atravesó el espacio. Pasó a través de los siglos. Y llega hasta nosotros. Tal vez ahora estés en un momento de silencio. Cuando Dios no habla. Cuando la oración está seca. Cuando la Biblia parece piedra. Pero recuerda, fue en el silencio cuando Dios creó el mundo. No con un grito, sino con una palabra. Suave, pero real. Yo estuve contigo ayer. Estoy contigo hoy. Y ya te espero en el día de mañana. Así suena la tercera frase de la oración. Trae paz. No una promesa de facilidad, sino una promesa de presencia. Y cuando Jesús está cerca, incluso una tumba vacía se convierte en un lugar de esperanza. Reflexionando sobre esta oración, surge la pregunta, ¿cómo oro yo? ¿No pongo a Dios contra el cronómetro? ¿No mido su amor por la rapidez de la respuesta? Porque a veces el silencio es lo mejor que el Señor puede darnos. Obliga a mirar hacia lo profundo. No afuera, sino adentro. Y justo ahí, en el corazón, vive la respuesta. No es una frase. No es un texto. Es la certeza, soy de Él. Y Él es mío. Porque la fe no es cuando todo está bien. Es cuando nada está bien, pero aún así te mantienes firme. Si aún no escuchas a Dios, no te detengas. Tal vez, en este mismo momento,
Él esté sentado a tu lado. Y guarde silencio contigo. No porque no le importe, sino porque ya estás lo suficientemente cerca como para hablar sin palabras. Silencio pasó. No porque se hiciera más fácil, sino porque el corazón cambió. Después de vivir el silencio, se volvió diferente. Ahora cada palabra tenía otro peso. Y entonces la oración encontrada en la tumba reveló la siguiente frase: camina, incluso cuando no veas el camino. Porque mi camino no es un mapa. Es mi presencia a tu lado. Jesús nunca dio mapas. No trazó rutas exactas. Simplemente decía, sígueme. Y eso es un desafío. Porque en nuestro mundo cada paso debe ser calculado, cada movimiento, justificado. Pero la fe no trata de control. Trata de confianza. Absoluta. Sin condiciones. En la Sagrada Escritura hay una historia sobre Pedro, que caminó sobre el agua. Hizo lo imposible. Y luego, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús y miró las olas. Jesús no lo condenó. Solo preguntó, ¿por qué dudaste? Esto es lo clave, no, ¿por qué caíste?, sino, ¿por qué dudaste? Porque la caída no es la tragedia. La duda, eso sí destruye la fe. Mi presencia no depende de lo que ves. Y tu victoria no está en no caer, sino en levantarte conmigo. Así suena el siguiente fragmento de la oración. Y es un golpe para la lógica. Porque la mente humana dice, si Dios está conmigo, ¿por qué es difícil? Y Dios responde, estoy contigo precisamente porque es difícil. Y no te dejaré a mitad de camino. La fe es cuando tomas la mano de aquel que no ves. Y caminas en la oscuridad, sabiendo que la luz vendrá. No porque ya se vea, sino porque Él lo prometió. A veces queremos que Dios nos explique todo. Pero Él no es un profesor. Él es un padre. Y los padres no siempre explican. Simplemente aman. Simplemente caminan a tu lado. Simplemente te sostienen en silencio. Y eso basta, si confías. Piensa, ¿cuántas veces en tu vida hubo momentos en los que parecía que todo había terminado? Y luego algo cambiaba. No siempre por fuera, pero por dentro, seguro. No es casualidad. Es Él. A veces de forma inesperada. A veces a través de alguien. Pero siempre a tiempo. La oración no cambia a Dios. Te cambia a ti. Porque el verdadero milagro no es la sanidad exterior, sino cuando tu corazón deja de temer y comienza a confiar. Esta frase de la oración rompe la idea que tenemos de los milagros. Muestra que la victoria principal no es sobre las circunstancias, sino sobre uno mismo. Y cuando empiezas a caminar, incluso cuando las piernas tiemblan, Dios te fortalece. No siempre como pides, pero siempre como necesitas. Recuerda a Abraham. Caminó sin saber a dónde iba. Recuerda a Job. Creyó incluso cuando lo perdió todo. Recuerda a Jesús. Caminó hacia el Gólgota, sabiendo que dolería, pero sabiendo aún más que era el camino hacia la resurrección. Nuestra lógica dice, no tiene sentido. Y la fe responde, el sentido está en que Él está contigo. Y eso basta. La oración encontrada en la tumba nos obliga a replantearnos. ¿Buscamos a Dios o solo su ayuda? ¿Creemos solo cuando todo va bien? ¿Estamos dispuestos a confiar incluso cuando no vemos nada? Porque ahí es donde nace la verdadera fe. No en teoría, no en conferencias, sino en la vida real. Cuando caminas, cuando no entiendes, cuando callas, pero sigues firme. En el silencio nace la fuerza. Justo cuando los pensamientos callan y el corazón deja de exigir explicaciones. Allí, donde ya no quedan palabras, solo permanece la verdad. Y fue en ese estado cuando se reveló la siguiente parte de la oración, dejada en la tumba. No busques mi voz en lo ruidoso. Yo hablo en el silencio, cuando todo lo demás calla. Esta frase recuerda lo que escuchó el profeta Elías. ¿Recuerdas cómo buscó a Dios en la tormenta, en el fuego, en el terremoto, pero lo encontró solo en un susurro suave? Dios no siempre llega con trueno. Más a menudo llega como paz en medio del caos, como luz en la oscuridad, como silencio en medio del grito. En la vida de cada persona hay momentos en que todo parece detenerse.
Cuando los amigos callan, cuando las oraciones pierden fuerza, cuando incluso la Biblia parece incomprensible. Pero es entonces, en el silencio, cuando empieza a sonar la verdadera voz. Y esa voz no es exterior. No son sermones fuertes. No son palabras motivadoras. Es algo más. Es un toque al alma. Sin palabras. No te dejo en el silencio. Yo soy ese silencio. No lo temas. Allí estoy yo. ¿Estás dispuesto a escuchar en silencio? No exigir, no dictar, no pedir explicaciones, sino simplemente escuchar. Porque es allí donde Dios revela más. No respuestas, sino a sí mismo. No fórmulas, sino su presencia. Y eso lo cambia todo. ¿Por qué Jesús se retiraba tan a menudo al desierto? Para estar en silencio. ¿Por qué Moisés escuchó a Dios en la montaña, en soledad? Porque allí no había nada que sobrara. A veces Dios no calla. Simplemente no podemos oírle por el ruido de nuestra vida. En la tumba donde se halló la oración, reinaba el silencio. Y ese silencio hablaba más fuerte que cualquier grito del mundo. Porque contenía una sola cosa: esperanza. No un clamor de auxilio, sino un silencio de confianza. La certeza de que, incluso cuando no escucho nada, Él está. La verdadera fe no es cuando escuchas respuestas, sino cuando no escuchas, y aún así confías. Este fragmento de la oración fue un desafío. La mayoría quiere pruebas. Pero el Evangelio enseña otra cosa. Tomás exigió tocar, y Jesús se lo permitió, pero dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese es el nivel más alto, cuando la fe es más fuerte que la necesidad de pruebas. El silencio no es vacío. Es el espacio al que entra Dios. Y es allí donde podemos oírle, si dejamos de gritar. Piensa en todos esos momentos en que te pareció que el cielo callaba. Pero luego, con los días o los años, entendiste. Fue entonces cuando algo dentro de ti cambiaba. Fue entonces cuando Dios trabajaba. No afuera, sino dentro. Porque la verdadera sanidad no siempre es física. Comienza en el corazón. No busques ruido cuando quieras encontrarme. Busca la calma. Porque en ella está mi sombra. Y mi mano, que no abandona. Jesús nunca temió el silencio. No lo llenaba con palabras. Creaba en silencio. Sanaba en silencio. Y hasta la resurrección ocurrió no ante la multitud, sino en el silencio de la tumba. ¿Piensas que en el silencio no pasa nada? Recuerda la semilla. Germina en la tierra, en la oscuridad, en silencio, cuando nadie la ve. Así actúa Dios. Hace brotar la fe en ti precisamente cuando no escuchas nada. Y ese es su método. La oración de la tumba enseña: no presiones a Dios. No exijas. Confía. Detente. Escucha. No lo que está afuera, sino lo que está dentro. Porque es allí, en el silencio más profundo, donde resuena la respuesta más fuerte. Oración a Jesucristo, oración desde la tumba. En la última página de la oración encontrada en la tumba de Jesús no había súplica. No había petición de protección ni siquiera de salvación. Había silencio. Y una frase que lo cambia todo. Me fui para que siguieras adelante. No detrás de mí, sino conmigo. No se trata de una despedida. Se trata de continuar. Jesús no dejó la tumba para desaparecer. La dejó para que entendiéramos. Ahora el camino está bajo nuestros pies. Ahora su presencia no está en lo que se puede ver, sino en cómo vivimos. Todos buscan milagros. Pero el verdadero milagro es cuando te levantas, incluso después de haber caído. Cuando perdonas, incluso estando herido. Cuando crees, aunque no veas. Esa es la fe con la que Jesús quiso encender el mundo. Una fe que vive en la acción y no solo en palabras. La oración encontrada en la tumba no era para los muertos. Era para los vivos. Para quienes siguen luchando. Para quienes tienen dificultades. Para quienes piensan que Dios guarda silencio. No te he dejado. Estoy en tu mano cuando tocas el corazón de otro. Estoy en tus palabras cuando levantas a quien ha caído. Estoy en tu amor cuando se vuelve incondicional. No estás solo. Nunca lo estuviste. Incluso cuando la oscuridad parecía definitiva, cuando todo se derrumbaba,
Él estaba. Y permanece. Pero su voz ahora suena diferente. Ahora su voz está en ti. Él pasó por su propio calvario. Pasó por el silencio de la tumba. Pasó por la muerte. Y resucitó para mostrar que el camino no termina en el sufrimiento. El camino comienza donde decides no detenerte. Mi oración, ahora es tu acción. Mi silencio, tu fe. Mi camino, tu elección. Demasiadas personas esperan a que Dios haga algo por ellas. Pero Jesús no llamó a los discípulos a quedarse sentados. Él dijo, vayan. Y no prometió que sería fácil. No garantizó comodidad. Pero prometió, yo estoy con ustedes. Todos los días. Hasta el fin del mundo. La tumba está vacía, no para entristecer, sino para inspirar. Para que no busquemos a Dios solo en templos, reliquias o tradiciones, sino que lo busquemos en la vida, en la realidad, en las relaciones, en la decisión de vivir de manera diferente. La tumba vacía no es una derrota. Es la prueba de que la muerte no es lo último, que tu dolor no es el final, sino un trampolín hacia lo nuevo. Es tu turno. Mirar la vida y decir, voy, no solo, y no detrás de alguien, sino con él, en el corazón, en los actos, en la mirada. Recuerda sus últimas palabras en la cruz, consumado es. Eso no significa, terminado, significa, abierto, la puerta, la oportunidad, la vida en plenitud, sin miedo, sin sentirte abandonado. La oración de la tumba no es solo un texto. Es un mapa espiritual. Es un llamado a salir de tu propia tumba, del miedo, del dolor, de la desilusión. Salir y comenzar a caminar. Y no mirar atrás. Ahora tú eres mi cuerpo. Tus manos, mis manos. Tus pasos, mi camino. Camina. Y si escuchas esta voz, todo cambiará. No el mundo de inmediato, pero sí tú. Y los cambios en ti empezarán a transformar a otros. Las últimas palabras de la oración son simples, sin adornos, pero profundas. Quien me encontró en la tumba, ya no teme a la noche, porque sabe, yo soy el amanecer. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.